¿Cómo le va a todos ustedes? Realmente un placer compartir este espacio de feedback. Desde ya los agradecimientos a todos los que se comunican con nosotros a través de las redes sociales. Y lo tienen ahí, @IdoYaga_periodista, @feedback en Metro. Realmente un placer. Y bueno, y semana tras semana van pidiendo información, sectores. Y hoy vamos a tener dos abordajes diferentes, pero de sumo interés. En la primera parte del programa vamos a hablar de la riqueza que puede generar y contribuir en nuestro país el petróleo y el gas, con un especialista, ya lo presento en instantes. Y la segunda parte del programa se viene hablando de los convenios colectivos que están de alguna manera obsoletos, que resultan confiscatorios, que tienen más de 30 años, que no responden a un principio de realidad económica y cómo afectan a la pequeña y mediana empresa. Pequeñas y medianas empresas que por algunas cláusulas, la van a ver en instantes, que parecen irrisorias, hacen pedidos de quiebra. Pero como acá abordamos los temas políticos y económicos, comenzamos con un sector muy sensible a lo que es nuestro país y muy sensible al crecimiento de nuestro país. Lo estamos presentando Javier Vivas, gerente de desarrollo de nuevos negocios de Gasener. Javier, bueno, muchas gracias por estar acá en el programa. Por favor, Gustavo, muchas gracias por la invitación. ¿Exageré yo con el tema de petróleo y gas? No, para nada, creo que no. Y es más, estoy muy entusiasmado personalmente, siendo una persona que trabaja en el sector hace muchos años. Es como que estábamos esperando que llegue este momento para Argentina, ¿no? Es un gran cambio de clima, es una tendencia que se revirtió y ahora justamente nos queda todo para ser positivo, todo para crecer. Vaca muerta. Obviamente digo vaca muerta y escuchas a periodistas que hablan como si supieran y otros que tratamos de aprender de los que saben, que son ustedes. Okay. Oportunidades sabemos que un montón, pero hay inversiones. ¿Y qué áreas de inversión en este momento son si vamos a hablar en términos de marketing, el producto estrella? A ver, dejando de lado lo que es el upstream, es decir, la producción en sí del petróleo y del gas, se abren las oportunidades en lo que es infraestructura. ¿Por qué? Porque la producción es un proceso, en definitiva. Una vez que vos tenés el producto, tenés que tener la capacidad de procesarlo, ponerlo en condiciones, transportarlo y evacuarlo, ¿sí? O consumirlo localmente. Ya está demostrado que la producción ha incrementado, se ha hecho una curva de aprendizaje de forma rápida, que realmente probó la capacidad de Vaca Muerta y hoy por hoy estamos viendo volúmenes de producción récords que no se han visto en 20 años, tanto de petróleo como de gas. Y el desafío justamente es decir, bueno, con todo el potencial que sigue, ¿qué vamos a hacer? Para eso hay que solucionar la parte de infraestructura. Bien. Es decir, ¿cómo lo vamos a evacuar? ¿Qué te estoy queriendo decir con esto? Las oportunidades más allá de la producción están en las plantas de tratamiento, en los gasoductos, en los oleoductos, en las terminales portuarias. Y nos vamos también a un nivel un poco más... Dijimos, sí. Planta de tratamiento, oleoducto, gasoducto y puertos. Y puertos. O sea que estamos hablando de una diversidad de infraestructura significativa. Totalmente, es una diversidad significativa porque si querés jugar en el mundo, como tenemos la posibilidad y la oportunidad de hacer ahora... Estamos viendo imágenes de puertos, ¿sí? Ok. Sí. Tenemos que estar a la altura y para eso tenemos que tener la infraestructura, porque si no perdemos grandes oportunidades. Bien, hablaste de inversiones, las áreas más sensibles que tiene específicamente, están focalizadas en lo que vos dijiste, ¿y cuáles quedaron fuera de agenda o todavía no está instalado en la agenda mediática? A ver, de alguna forma, lo principal fue empezar con la producción, luego con la evacuación, como te digo, que por eso se ha revertido esta tendencia de estar con las restricciones en la evacuación a través de la reversión del gasoducto del norte, el gasoducto Perito Moreno. ¿Está avanzando la reversión del gasoducto? Sí, totalmente, y está próxima a finalizarse. Y la pregunta que te hago, dicen que, porque viste que del punto de vista de los medios periodísticos, que sí llegaban y que no llegaban a Brasil. ¿Existe la posibilidad de llegar a Brasil? Existe la posibilidad de llegar a Brasil. Hay que considerar una inversión en un gasoducto
también por Paraguay, es una de las alternativas que se está analizando, o llegar a Bolivia y usar el gasoducto que usaba Bolivia para la exportación hacia Brasil. A ver, Brasil es siempre un jugador muy importante, es una economía muy grande que por suerte la tenemos cerca y es como que hay que aprovechar esa oportunidad y estamos obligados a ser un proveedor de Brasil si queremos realmente aprovechar nuestra situación geográfica. Entonces, a la exportación de gas natural no solamente hay que sumarle el GNL o los proyectos de GNL, que son los que tal vez más en boca están porque justamente YPF está metiendo un proyecto muy grande, también está Pan American, TGS, sino hay que pensar en los países vecinos, que está Brasil principalmente, tenemos a Chile, que hacemos una exportación constante a Chile, pero con un mercado más chico, y también después está Paraguay y Uruguay, que bueno, ellos todavía no tienen la infraestructura de gas natural, pero sí tienen la demanda de otros combustibles, como el GLP, como el combustible líquido. Entonces, en todas esas áreas tenemos grandes oportunidades. Bien, y la pregunta que te hago, petróleo y gas, ¿van de la mano? ¿Son primos hermanos? A ver, yo participé en la Cámara de Diputados, de un conferencista dijo, y bueno, lo que sobra es el gas, dio a entender. O sea que, ¿es así o no es así? ¿Cómo viene el tema de petróleo y gas? A ver, sobra es una palabra medio difícil y peligrosa de usar a veces, porque cuando uno dice sobra no le da valor. Claro. Y en realidad ya tenés un costo para producirlo. Claro. Tal vez a lo que se refirió fue a que buscando el petróleo, con el petróleo viene gas asociado. Y vos tenés un consumo interno limitado y necesitas justamente, para poder producir más petróleo, poder evacuar ese gas que viene con el petróleo. O sea, a ver, voy a tratar de graficar. Saco petróleo, viene con gas. No tengo que tirar ese gas. Entonces, bueno, va a mercado interno y el resto lo exporto. Y el resto, ahí están las oportunidades de exportación. Bien. De ahí está el desafío. O sea, que uno viene asociado con el otro. Totalmente. Vos tenés un proceso que es, todos buscan el petróleo por una cuestión económica, está bien, es lógico. Con el petróleo viene el gas natural. Con el gas natural viene también el GLP, ¿sí? Porque para poder transportar ese gas natural lo tenés que procesar, tenés que dar un tratamiento. Porque si no, no lo podés transportar. Y si no lo podés transportar, te hace de cuello de botella para el petróleo. Bueno, hagámoslo ahí ves que es todo un proceso. Está buenísimo, pero te voy a pedir un favor. Sí, explicarle a la gente como si le estuvieras, lo digo para mí, porque no voy a menoscabar a la audiencia que nos sigue y demás. Como si le explicases, vas a un colegio, a los chicos le decís, bueno, ¿cómo es el proceso para que el gas, que uno lo ve, yo sé que se termina líquido, ¿no? Pero ¿cómo para que el gas sea líquido, que sea más chiquito y entre más capacidad para transportarlo? Y justo estamos viendo acá los medios de transporte, ¿no? Bueno, voy a hacerlo rápido. Sí. Partimos del petróleo. Sí. Hay también producción de gas seco. No quiero decir que todo el gas viene con el petróleo, pero justamente el incremento que estamos esperando va a venir de la mano del gas que viene asociado al petróleo. Ese gas hay que tratarlo. Cuando lo tratás, para poder transportarlo, ¿qué quiere decir? Sacarle los licuables, que son los hidrocarburos más pesados. Eso es el GLP, ¿sí? Una vez que le sacaste eso, lo podés transportar y pasa a estar en un estado que en la industria se conoce como gas seco. Ese gas seco es el que, luego de un tratamiento criogénico, le reducís el volumen 600 veces y lo transformás en líquido. Y ahí es que lo pasaste de estado gaseoso a estado líquido, con la ventaja de que ocupa mucho menos espacio, una cantidad muy grande de energía. Y ahí lo puedes poner en los barcos. Y así es como lo exportás. Explícanos, llega el barco, todo 600 veces, y para volverlo a convertir a gas, tiene que haber una planta que lo convierte. Sí, hay una planta que lo convierte, pero es más simple el proceso porque básicamente es un proceso en el cual se calienta el gas. O sea, muchas veces se usa, a veces, por ejemplo, nosotros en los barcos de regasificación que están aquí en Buenos Aires, usan el lecho del río como para usar la temperatura del agua y empezar a llevarlo a temperatura ambiente, ¿sí? Y ahí se gasifica. Contanos un poco, en la agenda, sabemos muy bien que desde el gobierno están hablando, bueno, de distintas inversiones, distintas áreas. Si me quedó pendiente el tema de si va a pasar, porque hay una disputa, provincia de Buenos Aires, Río Negro, un puerto, el otro puerto, el proyecto, el RIGI que piensa implementar el gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás viendo toda esa disputa que se dio? A ver, yo sí soy
un gobierno provincial, por supuesto que trataría de que los proyectos se hagan en mi provincia, porque cualquiera de estos proyectos, por la escala que tienen, es igual a generación de trabajo. Bien. Y lo que busca un político es generar trabajo y riqueza para su provincia. Claro, entonces, ahí está el tire y afloje. Ahora, la decisión de dónde hacerlo, yo seguramente no fue política, sino que fue una cuestión económica y una cuestión de análisis logísticos y demás que exceden, digamos, a la política, ¿no? Claro. Y aparte, como hablábamos antes, acá esto tiene que, digamos, lo que hace es exigirnos hasta la construcción de nuevos puertos. Un proyecto de un nuevo puerto es un proyecto enorme, que hace muchísimos años que no tenemos. Y hay puertos que ya están con su capacidad de utilización bastante altos. Entonces tal vez tenés que analizar por los ratios y cómo vas a estar haciendo los despachos, buscar otras alternativas. La verdad, el detalle de cómo se eligió los lugares para los proyectos, yo no lo tengo, pero sé que son varias variables las que hay que tener en cuenta y por supuesto que la disponibilidad y los ratios de uso del puerto es uno. Bueno, cerrar la nota como vos te parezcas en cuanto a escenarios y perspectivas. Bueno, mira, voy a volver al inicio, cuando te decía que estábamos todos los que estamos trabajando en esta industria tan motivados y entusiasmados, y es como que estábamos esperando este momento. Argentina está en un lugar que tiene poca población, mucho territorio, una bendición que realmente ha sido Vaca Muerta, y Vaca Muerta y toda la industria energética. No dejemos afuera también otros desarrollos que en nuestra Patagonia se dan, que son muy importantes y colaboran. Y entre la energía y el campo, que no lo vamos a dejar de lado, que fue siempre la vedette económica argentina, hoy por hoy tenemos una situación que al menos yo nunca había visto. Tenemos dos grandes potenciales de desarrollo y hay que aprovecharlos y tenemos que no perdernos esta oportunidad, y el mundo está esperando la energía argentina. Es así, el mundo está esperando que nosotros pongamos a disposición energía. No hay que pensar solamente en los países desarrollados, hay muchos países que están usando leña, carbón, ahí hay lugar para cualquier tipo de combustible y por supuesto nosotros tenemos que ser un jugador importantísimo en la región y en el mundo. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias. Muy amable. Señores, un pequeño corte, te quedás con nosotros que vamos a abordar unos temas laborales muy, muy importantes. Nosotros, los pequeños empresarios, nos unimos para hacer crecer nuestras voces, nuestros derechos. Contamos con más de 200 socios unidos por un mismo fin: hacer que las pymes sigan creciendo. Somos APIMEP, Asociación de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas del Plástico. Las farmacias de la red COFA tenemos mucho más que medicamentos para vos. Cuidamos tu salud y bienestar con servicios farmacéuticos especializados. Somos la red sanitaria de farmacias más grande del país. Estamos siempre cerca, las 24 horas, todo el año. Busca tu farmacia en red.cofa.org.ar. Confederación Farmacéutica Argentina. Bueno, ahora sí, lo presentamos al doctor Jorge Froimovici. Un placer que estés con nosotros acá en el programa. Gracias, Gustavo, gracias por la invitación. Jorge, convenios colectivos de trabajo que tienen más de 30 años, que están obsoletos, que de pronto no responden a un principio de realidad económica, y muchos de ellos, me contaba fuera del aire, que no tienen contraprestación alguna. No, mira, aquí no solamente que el conflicto que hay con este convenio colectivo, sino bueno, vamos a hablar del sector plástico, sí. Del sector plástico, principalmente vos representás a APIMEP, correcto, ¿sí? Que es la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas del Plástico, y bueno, veo, no sé qué tenés ahí, pero veo que tenés muchas hojas. Mirá. ¿Qué son? A ver si la puedes mostrar en cámara, da la vuelta. Muestro en cámara. Aquí hay
alrededor de 800 páginas. Bien, Son todas acciones de ejecución Pásamelo, si lo fiscal. voy mirando. Bien. Que Todas son, acciones de ejecuciones fiscales del sindicato contra empresas del plástico. deben ser muy poderosas las empresas. No, son todas pequeñas empresas, de algunos de 4, 5, 10 empleados que vienen luchando con el sindicato justamente por un artículo. Dice ejecución fiscal, ejecución Correcto. fiscal, ejecución fiscal. Sigo pasando. Ejecución fiscal, ¿sí? Y todas son Y el demandadas. demandante es UOIEP. Bueno, eso es la Unión Obrera y Empleados Plásticos, que es el sindicato que nuclea a todos los empleados del sector plástico. Bien. Y las empresas son aquellos que le dan trabajo a los mismos empleados, generando un conflicto justamente por una norma desuetuda, una norma A ver, que... esto no es para darle salud. Bueno, o sea, este artículo famoso no, esto no es para justamente, prestación de salud. no, es para darle una prestación de asesoramiento, de educación en cuanto al manejo de maquinarias. A ver, ¿podemos ver el artículo que nos habías Sí. entregado a nosotros? Sí. Si lo podemos ver en pantalla, es el famoso artículo que Es ustedes lo llaman. El artículo A 43. ver, lo estamos viendo en pantalla, lo podemos ver en final. Contribución empresarial para el cumplimiento de planes de capacitación, cultura, previsión y otro. Me imagino que más allá del monto, después nos explicas cuánto es el monto, pero más allá del monto deben recibir todos una capacitación intensa. No, Gustavo. ¿Cómo que Ahí, no? ¿Cómo que no? No, resulta de cumplimiento imposible. ¿Por qué? Porque cada empresa tiene, no todos tienen las mismas maquinarias, hay algunas más avanzadas, otras más atrasadas, y eso haría de que el sindicato tenga que tener todo tipo de maquinaria para poder dar el servicio de, justamente, de enseñar a aquellos empleados a cómo manejarlo. Resultaría imposible. Si bien el artículo 43 también nuclea el rubro 4 del sindicato, que sería esparcimiento y otras funciones que tiene el sindicato, lo principal para lo cual fue creado es darle el servicio A ver si de lo podemos ver educación. al final nuevamente. Sí, darle Claro, servicio es de... el servicio de educación Sí. para poder manejar aquellas máquinas para lo cual van a ser contratados. Bueno, ¿pero lo O dan sea, o no lo dan? No es imposible, no lo dan. No lo dan. Entonces, A ver, y cobran algo importante, significativo. Más allá, justamente. vemos todo esto, hay pedidos de quiebra por esto, ¿no? acá hay pedidos de ejecuciones, aquellos que no cumplen se le pide la quiebra, algunos directamente pedidos de quiebra, y resulta que llegan a lograrlo, o sea que hay empresas quebradas de poder incumplir con esta norma que realmente es... Quiero pensar, no es por incumplir de pagarle la obra social que le da salud. No es por incumplir, por pagarle la cuota sindical que le dé representatividad. Es por incumplir un artículo... Sí, es abusivo, lesivo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Hay tratados internacionales donde Argentina es parte, donde permiten un máximo de porcentaje y esto lo cuatriplica. Llega a ser 4 veces más de lo que realmente se firmó como máximo a poder contribuir con un sindicato. ¿Qué dice la OIT? Bueno, hasta ahora no hay presentaciones que se hayan realizado justamente por el sector internacional. ¿Pero viola los tratados? Viola el tratado internacional. ¿Ah, sí? Porque, ¿qué sucede? Aquí, en este acuerdo, se pagan 12 horas. Cuando se generó acordando 12 horas de trabajo de un operario calificado. Y luego de tantos años de lucha que viene APIMEP justamente en ataque a este artículo, se logró un pequeño logro, que en vez de 12 horas sean 11. Pero igualmente es sumamente lesivo y estas 11 horas son a partir del año 2022. De 2022, que también están en las acciones ejecutivas, pagan por 12 horas. Y 12 horas de un operario calificado, pero ¿qué pasa que aquellos empresarios que tienen empleados de menor categoría también tienen que pagar el porcentual como si fueran de máxima categoría? Y esto hace que las empresas no puedan cumplir, Muchas no puedan veces, pagar. Con este pedido de quiebra terminan siendo... Terminan quebrados. Terminan quebrados. Obviamente que perjudicados. ofrecen formas de pago y demás, pero estamos agotados en la Cámara de
de poder explicarles que estamos en lucha con este convenio que realmente no se puede cumplir. Es abusivo. Para que tenga una idea, se llega a abonar hasta el 8% de lo que gana un empleado, cuando el aporte El es 8%. Claro. O sea, el equivalente, para hacerla breve, el equivalente a un aguinaldo, porque por mes claro, da el 8,33. Claro. Es el 50% del sueldo claro, a mitad de año, fin de año, pero por mes. Claro. O sea, un aguinaldo más exacto, en concepto de una prestación que no reciben. Que no reciben, tal cual. Cuando el máximo es el 2%. O sea, de cuota sindical. Claro. Entonces resulta imposible. Y bueno, ¿qué sucede? Cuando dos partes se unen, tanto la Cámara con el sindicato, pueden generar un convenio, pero tiene que ser visto, o sea, lleva una visión por parte del Ministerio que homologa ese acuerdo. Y se puede dar una realidad que de pronto una gran empresa lo puede pagar, y sabemos que el PBI de nuestro país tiene un gran aporte de la pequeña y mediana empresa, y esto sea confiscatorio para la pyme y eventualmente no lo sea para las grandes empresas. Sí, justamente porque hay empresas grandes que realmente tienen otra clase de facturación y les resulta muy poco o no significativo, pero no así para una empresa que es mediana o pequeña. Estamos cansados de que vengan en queja para poder luchar justamente contra este artículo Ustedes lesivo, en ¿no? el estudio habían preparado una estadística, a ver si podemos ver el gráfico que lo tenemos ahí, si ya ahí lo tenemos, si lo podemos ver en el final. A ver, vos nos comentás, Jorge, sí. Dice Provincia de Buenos Aires y Cava, intervención claro, judicial y extrajudicial. Claro. Y de pronto, el 66%, ¿qué significa cumplimiento? Después claro, el 14%, eso está en gris. El 14% que está en azul dice acciones judiciales en ejecución fiscal. Me voy acercando yo acá y nos explicás un poco de qué se trata. Este es un gráfico que se hizo solamente impactando en Provincia de Buenos Aires y Capital Federal. No así, esta lucha es nacional. Sí. Entonces, 66% es lo que impacta de aquella gente, de empresarios que pueden cumplir, algunos con forma dificultosa y otros no. Pero no así con el resto. Estamos hablando que fueron cumplir intimados. En porcentajes. Sí, que fueron intimados. Sí, previo intimación, previo llegar a un acuerdo, poder pagar financiadamente en cuotas realmente largas, con intereses, obviamente, de mercado. Y el resto son aquellos que no pueden cumplir, que son acciones judiciales que algunos se encuentran administrativamente en trámite, otras acciones judiciales y otros pedidos de quiebra. Realmente es bastante significativo. A ver, desde el Gobierno Nacional están diciendo, por ejemplo, Federico Sturzenegger, bueno, hay un marco regulatorio a través de las desregulaciones, la famosa ley Hojarasca. Obviamente, el tema de los convenios colectivos, me parece lo mismo, vos, la intangibilidad del sueldo es indiscutible. Sí, eso es indiscutible. Ahora, cuando empezamos con la confiscatoriedad de algunos artículos, como lo llaman ustedes, algunas contribuciones que son confiscatorias, esto resulta absolutamente burocrático y en perjuicio de la actividad económica. Sí, absolutamente. Y no solamente eso, porque en muchas de las consultas que nos hacen, es que eso es preferible de pagar en concepto de sueldo, darle un aumento al trabajador. Darle el 8% y no darle un aguinaldo más proporcional. Claro, ahí nadie diría el nada porque... festeja. Claro, absolutamente. ¿Quién festeja ahora entonces? Y ahora el sindicato. Y sí. Mira, el sindicato, Gustavo, es en lo que en esto respecta, esto es la caja mayor. Es el mayor porcentaje de los ingresos, claro. O sea, no es por cuota sindical. La cuota sindical es el 2%. Acá están percibiendo el 8%. Okay. Uno a veces quiere ir a cancelar una obligación de pago sindical o lo que fuere, y el sindicato no les permite ese pago, si no le dice, si no pagás el artículo 43, no admito que puedas pagar el resto de las cuotas. O sea, si no me pagás esta contribución empresarial... Claro, si no la pagás,
no podés pagar el resto, porque ver. tu deuda está generalizada. Entonces, hasta que no paguen el artículo 43, no podemos charlar del resto. Termina la gente consignando el dinero en un expediente. O sea, por eso es la cantidad de juicios y demás que hay hoy día en la justicia en cuanto a esto. Ahora, vos mostraste acá como 800 páginas. Sí. A ver, dice acá, ¿es todo el país o solamente No, ambas? esto es San Martín. San Esto es San Martín. el 800 páginas de San Martín. 800 páginas del juzgado de San Martín. Claro, estoy hablando de Sí. unos cuantos años, pero imagínense el impacto que tiene en todo el país Me esto. imagino. O sea, ¿qué negocio, disculpame tus colegas los abogados, Sí. pero qué negocio para los abogados que hacen estas ejecuciones? Sí. Se contrataron estudios externos para poder ejecutar en el caso de que no haya un Qué arreglo. situación tensa para quien se levanta temprano, quiere producir, Claro. contratar personal, Claro. invertir en maquinarias. Sí, sí, y sin perjuicio que no reciben, o sea, intentan de mandarle a que se prepare para poder manejar distintas clases de máquinas y resulta imposible porque no le dan esa contraprestación. O sea, que termina siendo un aporte sindical, o sea, una cuota más sindical. Sí, pero la cuadruplica. Cuadriplica, exacto. Jorge, muchísimas gracias. No, por favor. Un placer que un hayas gusto. estado acá. Señores, ahora sí vamos a los agradecimientos. ¿Y saben a qué? A Sastrería Windsor. ¿Por qué? Porque este saco, miren la terminación, ¿sí? 40 años de trayectoria sartorial, pasión por la confección. ¿En dónde? En Sastrería Windsor, Maipú 843. Nos vemos la semana que viene acá en Feedback. Nosotros, los pequeños empresarios, nos unimos para hacer crecer nuestras voces, nuestros derechos. Contamos con más de 200 socios unidos por un mismo fin, hacer que las pymes sigan creciendo. Somos APIMEP, Asociación de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas del Plástico. Las farmacias de la red COFA tenemos mucho más que medicamentos para vos. Cuidamos tu salud y bienestar con servicios farmacéuticos especializados. Somos la red sanitaria de farmacias más grande del país. Estamos siempre cerca, las 24 horas, todo el año. Busca tu farmacia en red.cofa.org.ar. Confederación Farmacéutica Argentina.